El Gran Miedo es un movimiento popular campesino de miedo colectivo que se desarrolló en Francia entre el 20 de julio y el 6 de agosto de 1789. Sus causas fueron múltiples y confusas. Por un lado la crisis alimentaria y por otro lado el desasosiego, reinante desde antes de la Revolución. La constante penuria de granos y la hambruna de invierno de 1788 que se prolongó durante la primavera y hasta el verano de 1789 habían reactivado la tradicional preocupación por la subsistencia, tanto en las ciudades como en el campo. La desconfianza hacia la nobleza se vio alimentada por un conjunto de factores. Se había comprobado la actitud hostil de la nobleza hacia cualquier tipo de reforma durante los estados generales y la recién creada Asamblea Constituyente frente a la Revolución Parlamentaria y Política de mayo y junio de 1789. Había empezado una primera ola de inmigración de nobles al extranjero, actuando el miedo de una intervención de las monarquías extranjeras aliadas con la nobleza. La crisis económica que marcó el reinado de Luis XVI había reducido también los ingresos de la nobleza terrateniente mientras aumentaba el coste de su lujoso tren de vida. Para compensarlo, en los años que precedieron la revolución, la nobleza había incrementado la presión fiscal y productiva sobre los campesinos de sus tierras, agravando su pobreza. Habían reducido, por ejemplo, considerablemente las tierras comunes, ya sea vendiéndolas o convirtiéndolas en tierra de labranza, donde los campesinos cazaban, llevaban el ganado a pasear y recogían madera. Desde el punto de vista político, algunas ciudades francesas habían conocido desde 1788 movimientos esporádicos de oposición violenta a la nobleza local. La convocatoria en 1788 de los Estados Generales había levantado grandes expectativas sobre la población francesa, y los cuadernos de quejas que permitieron al pueblo llano expresar por primera vez sus preocupaciones recogían numerosas peticiones de supresión de ciertos derechos señoriales, como las corveas, las banalidades, el pago del champart en tiempos de malas cosechas y el monopolio señorial de la justicia. Los campesinos confiaban en el amparo del rey que había promovido la redacción de los cuadernos de quejas y había aceptado que el número de los delegados del tercer estado en los estados generales fuera incrementado en contra de la opinión de la nobleza. Que los campesinos se defendían contra una supuesta tentativa de la nobleza de aplastarles, lo hacían convencidos de que estaban cumpliendo con la voluntad del monarca, que llevaba ya años enfrascado en un conflicto de intereses con los nobles. Las revueltas ocurridas en la región de París en la primavera de 1789 así lo demostraban. Después tenemos la abolición del feudalismo. Fue uno de los eventos centrales de la Revolución Francesa. Fue abolir el feudalismo y las antiguas reglas, impuestos y privilegios que quedaron en la época del feudalismo. La Asamblea Nacional Constituyente, actuando la noche del 4 de agosto de 1789, anunció la Asamblea Nacional suprime por completo el sistema feudal. Abolió tanto los derechos señoriales del segundo estado, como la nobleza, como los diezmos recaudados por el primer estado, el clero católico. El antiguo sistema judicial fundado en los 13 parlamentos regionales fue suspendido en noviembre de 1789 y finalmente abolido en 1790. El 4 de agosto de 1793, el duque de Aiguillon propone en el Club Breton la abolición de los derechos feudales y la supresión de la servidumbre personal. En la noche del 4 de agosto, el vizconde de Noailles propuso abrir los privilegios de la nobleza para restaurar la calma en las provincias francesas. Los miembros del First State al principio se mostraron reacios a entrar en el fervor patriótico de la noche, pero finalmente Anne-Louis Henry Lafar, en ese entonces obispo de Nancy, y el obispo de Chartres sacrificaron sus títulos. Guy Legend de Kerangal, el vizconde de Beauharnais, Jean-Baptiste Joseph de Louversage y de Lafar propusieron suprimir los banalites, las jurisdicciones señoriales, las leyes de juego y los privilegios eclesiásticos. Sin debate, la Asamblea adoptó con entusiasmo la igualdad de impuestos y la redención de todos los derechos señoriales, excepto los que implicaban servidumbre personal, que debían ser abolidos sin indemnización. Siguieron otras propuestas con el mismo éxito.
la igualdad de las penas legales, la admisión de todos a los cargos públicos, la abolición de la penalidad en el cargo, la compra de un cargo, la conversión del diezmo en pagos sujetos a la redención, la libertad de culto, las prohibiciones de tenencia plural de beneficios, supresión de anates, el valor de los ingresos del año adeudado al Papa y al Obispo en el momento de la investidura, se ofrecían privilegios de provincias y pueblos como último sacrificio. En el transcurso de unas horas, Francia abolió las leyes de juego, los tribunales señoriales, los oficios venales, especialmente las judicaturas, la compraventa de inmunidades pecuniarias, el favoritismo en los impuestos, el dinero de sobrepelliz, las primicias, las pluralidades y pensiones inmerecidas. Pueblos, provincias, empresas y ciudades también sacrificaron sus privilegios especiales. Se acuñó una medalla para conmemorar el día de la asamblea. Declaró a Luis XVI restaurador de la libertad francesa. Francois Furet destaca que las decisiones de agosto de 1789 sobrevivieron y se convirtieron en parte integral de los textos fundacionales de la Francia moderna. Destruyeron la sociedad aristocrática de arriba a abajo junto con su estructura de dependencias y privilegios. Sustituyeron esta estructura por el individuo moderno autónomo, libre de hacer todo lo que la ley no prohibía. La revolución se distinguió así desde muy temprano por su individualismo radical. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.